No, así, perfecto. Muy bien. Bien, buenas tardes a todos. Nos acompaña el día de hoy el profesor Sergio Alejandro Carrillo Torres. Sergio es matemático de la Universidad Sergio Arboleda, tiene el doctorado en matemática por la Universidad de Valladolid. Eh, Ha sido investigador invitado en diferentes universidades. Y bueno, nos acompaña el día de hoy con la conferencia Series divergentes en funciones analíticas y algunas de sus aplicaciones. A nivel personal, puedo decir pues que Sergio y yo somos una especie de hermanos institucionales porque hicimos el programa de matemática en la misma universidad. Adelante, Sergio. Vale, muchas gracias por la presentación y pues por la invitación a este espacio, ya que estamos inaugurando aquí el año, entonces pues muy contento de estar acá y poder compartirles un poquito pues de mi investigación el día de hoy. ¿Me confirma si me están escuchando bien? ¿Se escucha todo bien? ¿Se ve bien? Sí, solo por si acaso, que a veces el internet me falla, entonces solo para cualquier cosa me Te avisan, ¿listo? escucha, sí, se te escucha. Por lo menos yo estoy escuchando. Se escucha Vale, perfecto, sí. muy bien. Vale. Bueno, pues entonces nada, la idea de la charla de hoy va a ser una cosa así más o menos, no va a tratar de entrar en demasiados detalles técnicos, sino más bien tratar de dar un poco las ideas que se utilizan en esta, pues en esta área. Básicamente yo trabajo en series divergentes y en procesos que se llaman métodos de sumabilidad, digamos, son procesos como analíticos que nos permiten sacar información de ese tipo de objetos formales que pues aparecen como soluciones de ciertos problemas analíticos, sobre todo pues cuando trabajamos en puntos irregulares. Vamos a ir directamente vamos a entrar en materia directamente. Entonces, la idea es que cuando uno vamos a estar trabajando siempre en el contexto analítico, ¿no? Entonces, digamos, series de potencias convergentes en un espacio complejo, digamos, de alguna acción. Y la idea es que cuando tenemos, pues, por ejemplo, ecuaciones diferenciales o foliaciones holomorfas o difeomorfismos analíticos, ¿cierto? Digamos, como objetos de tipo pues, convergentes, cada vez que estamos trabajando en puntos regulares, pues lo que uno suele aprender en los cursos sobre estas asignaturas es que alrededor de puntos, digamos, si el punto es bueno, cerca de ese punto, pues entonces los problemas van a ser buenos, en el sentido de que vamos a tener soluciones siempre convergentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos esos teoremas de existencia y unicidad, por ejemplo, de ecuaciones diferenciales, o por ejemplo, existencia de líneas de flujo para campos vectoriales, o de curvas invariantes para isomorfismos o para foliaciones, cuando estamos en puntos buenos. Entonces, como que en puntos buenos la cosa se comporta bastante bien, ¿listo? Y entonces realmente este tipo de soluciones formales o series divergentes aparecen cuando nos vamos a puntos malos, lo que se llama como puntos singulares, puntos singularidades. Entonces, por ejemplo, acá vemos en pantalla un par de ejemplos, ¿cierto? Voy a ver si puedo seleccionar aquí el puntero para escribir. No, tal vez no. El cursor se ve, ¿no? Entonces, por ejemplo, ecuaciones, por ejemplo, la ecuación de Euler, ¿cierto? En x igual a cero, por ejemplo, vemos, digamos que hay una singularidad en el sentido de que cuando evaluamos en ese punto, la naturaleza de la ecuación cambia y ya no es una ecuación, digamos, una ecuación, pues, digamos, una ecuación no diferencial, sino que pues, nos cambia simplemente a i igual a cero, ¿no? Que es eso, digamos, en implícitas. Entonces, ¿cómo evidenciamos que, por ejemplo, en efecto ahí hay problemas digamos, ahí hay una singularidad? Y es que cuando, por ejemplo, utilizamos el método de series de potencias para encontrar una solución, pues una solución en forma, digamos, a sub n por x a la n de este tipo de ecuaciones, al despejar los coeficientes, pues un ejercicio sencillo, un ejercicio pues, de cálculo, pues básicamente ver que obtenemos una serie de este estilo, nos sale explícitamente pues un menos 1 a la n por n factorial. Entonces, claro, cuando tenemos algo como el factorial, pues sabemos que esas series son, pues, digamos, tienen radio de convergencia cero, ¿no? El único punto donde podemos evaluar y darle un sentido analítico a esa serie, pues es en el punto cero. Entonces uno dice, bueno, pues una ecuación que, claro, tenemos un punto irregular, entonces nos empiezan a aparecer ese tipo de situaciones. Claro, esto es lo genérico que vamos a esperar en este caso, no quiere decir que siempre pase. Por ejemplo, si sumamos un x a este lado, modificamos un poquito la ecuación, aunque el punto sea irregular, puede que existan soluciones convergentes. Entonces ahí es fácil comprobar que si evaluamos y igual a x, y igual a x a ambos lados, pues vamos a obtener pues una solución, ¿no? Entonces, en ese sentido, aunque lo genérico va a ser lo divergente, que es un poco la idea de lo que queremos dar aquí, eh, también pueden pasar cosas analíticas, ¿no? Digamos, no es una cosa, digamos, disyunta. Entonces, en ese sentido, bueno, por ejemplo, aquí hay otro ejemplo que es el análogo multidimensional a la primera ecuación, que es como la primera ecuación con la que uno está trabajando cuando trabaja con desarrollos asintóticos, que es precisamente ese método para tratar de darle un sentido analítico a esta cosa. Digamos, hoy no vamos a hablar de eso, voy a centrarme solo como en el caso formal y realmente
en que, listo, aquí vamos a obtener series que son divergentes, ¿cierto? Que van a tener radio de convergencia cero, ¿cierto? Entonces, en un sentido, pues no serían como soluciones de verdad, pero entonces, al ser divergentes, la pregunta es, ¿qué tan rápido divergen, no? Digamos, o sea, que hay alguna forma de medir esa divergencia. Entonces, vamos a ver cómo colocar un contexto adecuado para poder responder esa pregunta y vamos al final, pues, a volver sobre ciertas ecuaciones donde pasa eso. Acá hay otros ejemplos, digamos, no solo en ecuaciones diferenciales, también hay otro fenómeno que es cuando se hace lo que se llaman perturbaciones singulares. Entonces, por ejemplo, si metemos un parámetro, por ejemplo, epsilon, ¿cierto? Hasta si digamos, si nuestra ecuación inicial la multiplicamos, por ejemplo, por algo analítico en epsilon, ¿cierto? Que cuando epsilon tiende a cero, pues haga que este factor desaparezca, entonces eso también nos va a generar divergencia. ¿Listo? Entonces, eso, digamos, también es otro tipo de singularidad que aparece. Esto es como, digamos, lo que se conoce entonces como perturbaciones singulares. Y en ese sentido, por ejemplo, pues hay teoremas que nos afirman que al intentar resolver ecuaciones diferenciales de este estilo, ¿cierto? Encontrar una solución formal en serie de potencias, pues acá tenemos dos variables, x, que sería nuestra variable temporal, y el epsilon, que sería el parámetro singular. Entonces, esta cosa va a crecer, pero entonces ya vamos viendo un patrón, y es que realmente el crecimiento que se va dando son. Entonces, aunque va a ser una divergencia, va a ser una divergencia controlada. ¿Listo? También otro fenómeno que puede ocurrir es cuando tenemos confluencia de singularidades. Entonces, por ejemplo, una ecuación de este estilo, ¿cierto? Digamos, donde por lo que estamos perturbando la ecuación, digamos, en epsilon igual a cero y en epsilon diferente de cero van a haber dos tipos de fenómenos. Entonces, en epsilon igual a cero, pues solo hay una singularidad, que sería x igual a cero, ¿no? Pero cuando epsilon es diferente de cero, pues este término se me ramifica en k más 1 puntos, ¿cierto? Digamos, pues serían como las raíces k más 1 enzimas de epsilon, y entonces van a ser k singularidades diferentes. Entonces resulta que cuando epsilon es igual, tiende a cero, pues entonces va a haber una confluencia en el sentido de que esas singularidades están separadas, se me van a pegar a una sola, y eso también me va a generar, digamos, una divergencia en las soluciones formales de esta ecuación, y los coeficientes, digamos, si la solución es de este estilo, pues los coeficientes también van a tener un crecimiento de tipo factorial. ¿Listo? Entonces, esto también pues vamos al final a volver sobre este tipo, digamos, va a ser el ejemplo principal para ecuaciones, digamos, con cruzamientos normales. Entonces, este es una especie de análogo multidimensional también a la primera ecuación que veíamos. Entonces, son ecuaciones diferenciales parciales. Listo, digamos, aquí esto lo podemos interpretar de dos formas, como un operador diferencial lineal, ¿cierto? En varias variables, o también como un campo vectorial, digamos, con coeficientes lambda j, x, j, las lambdas aquí son constantes. Entonces, por ejemplo, ecuaciones con cruzamientos normales sería, pues, considerar este operador diferencial multiplicado luego, pues, por este monomio, ¿listo? Este monomio, pues, juega como el papel del lugar singular de la ecuación, porque si alguno de los xj es cero, noten que vuelve y pasa lo mismo que antes, ¿no? Digamos, la ecuación pasa de ser una ecuación diferencial a una ecuación en implícitas. Entonces, cambia la naturaleza de la ecuación. Y en este caso, entonces, digamos, el tipo de divergencia que va a aparecer vuelven a ser factoriales, digamos, si denoto por beta los coeficientes, digamos, los índices de mi serie de potencias, ¿cierto? Beta 1, beta 2, beta D, entonces va a haber una especie, digamos, de factorial, con estos términos que aparecen acá mínimos, que ahorita vamos a volver sobre ellos. Entonces, estos son ejemplos de ecuaciones diferenciales. También en dinámica compleja aparece, digamos, este tipo de fenómenos de divergencia. Y solo por mencionar un ejemplo, que es con el que quiero terminar al final la charla, es si tenemos un difeomorfismo analítico, eso simplemente, digamos, para fijar ideas, simplemente imaginemos en dimensión 1, simplemente tengo una serie de potencias que en 0 vale 0, o sea que 0 va a ser nuestro punto fijo. ¿Listo? Además, tangente a la identidad, es decir, que el primer coeficiente que acompaña al z es el 1, y luego vamos a tener términos de orden superior. Entonces, resulta que el primer término que aparece acá diferente de 0, este exponente p, pues va a jugar un papel importante en la siguiente situación. Si yo tengo este difeomorfismo, entonces, pues realmente yo puedo componerlo varias veces y eso me genera una dinámica, ¿no? Digamos, la idea de estudiar, por ejemplo, la dinámica para difeomorfismos de esta naturaleza, después, pues como se hace en sistemas dinámicos, es estudiar el comportamiento de los puntos, qué pasa cuando los voy iterando a través del difeomorfismo cerca del punto fijo, ¿listo? Y una técnica que se puede utilizar, que digamos que es interesante en ciertos contextos, es tratar de encajar este difeomorfismo como el flujo a tiempo 1 de un campo vectorial. Entonces, nosotros sabemos que tenemos un campo vectorial X, ¿cierto? Entonces, este campo vectorial, no sé, si el campo es analítico, pues nos genera un flujo, ¿cierto? Digamos, lo que llamamos los phi sub t, ¿cierto? Que es básicamente phi sub t de z, denota lo que sería la solución en tiempo t, que en tiempo cero pasa por el punto z, ¿listo? Para el caso analítico hay fórmulas, de hecho se puede demostrar pues, que el flujo precisamente se expresa como esta integral, como esta serie de tipo Lie.
Y entonces acá lo interesante es, bueno, entonces si yo doy un difeomorfismo, ¿será que yo lo puedo ver como como el flujo a tiempo 1 de algún campo vectorial? Y entonces resulta que sí. Lo que pasa es que ese campo, que resulta ser único, suele ser formal. O sea, no va a ser convergente, va a ser divergente. Y de hecho se puede demostrar pues, que en efecto los coeficientes de ese campo vectorial van a crecer también, van a ser, digamos, divergentes como un factorial y va a ser el exponente que aparece va a ser 1 sobre P, donde P era justamente este exponente que aquí aparecía. ¿Listo? Entonces ya vemos varios contextos donde en efecto pues estas series justo en puntos singulares, ya sea pues en lugares singulares de la ecuación, en puntos irregulares, perturbaciones singulares o puntos fijos de difeomorfismos, pues entonces dan lugar a series divergentes. Entonces vamos a colocar un contexto adecuado para poder, digamos, tratar este tipo de problemas y tratarlos todos de la misma forma. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces, ¿cómo podemos medir la divergencia? Entonces, es lo que vamos a llamar, digamos, el tipo de divergencia que aquí aparece es de tipo Yebré. Yebré hace referencia precisamente a que sea factoriales. El nombre de Yebré viene por unos trabajos de este señor a finales del siglo XIX sobre la ecuación del calor y digamos, con ciertas condiciones iniciales holomorfas, pero bueno, digamos, estos nombres pues van cambiando y usualmente se utiliza para eso. Entonces, ¿cuál va a ser, digamos, nuestro punto de partida aquí? Como les decía antes, entonces vamos a estar trabajando, siempre es un estudio local, entonces vamos a fijar como nuestras coordenadas en el punto cero en un espacio de dimensión D, digamos, en los complejos a la D, vamos a llamar las coordenadas simplemente x1 por xd, y entonces la idea es que vamos a medir la divergencia parametrizada a través de una función analítica que se anula en cero. Entonces, ¿qué es una función analítica para nosotros? Simplemente es una serie de potencias en las x1, o sea, en las de variables, ¿no? x1 hasta xd, y que pues fijan al cero, ¿listo? Y entonces aquí viene, digamos, como la definición adecuada que va a ser capaz, digamos, de envolver a todo lo que teníamos antes. Y es lo que vamos a llamar las series que son P-Yebré en nuestra serie P. Entonces, si tenemos una serie formal, ¿listo? Una serie de potencias formal en varias variables, vamos a decir que es de cierto tipo Yebré en nuestra variable P si somos capaces de escribir esa serie como una serie de potencias, o sea, que la serie principal, que la variable principal aquí, ese papel lo va a jugar la P. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de escribir nuestra serie como una serie de potencias en la función P. Y vamos a pedir que los coeficientes que nos quedan, o sea, si logramos hacer esto de alguna forma, voy a pedir que los coeficientes que nos quedan, esta es una restricción fuerte, es que todos los coeficientes sean holomorfos o sean series de potencias convergentes en algún dominio común, digamos un polidisco centrado en cero, ya que estamos trabajando en ese punto. Y entonces el SY va a hacer referencia precisamente a que estos coeficientes, bueno, como son, digamos, holomorfas y acotadas, cuando yo calculo, digamos, la norma, básicamente la norma enésima de estos coeficientes, pues nos van a crecer precisamente como un factorial. O sea, salvo un factor geométrico, pues que digamos este no afecta a la convergencia, vamos a lograr parametrizar entonces esa divergencia por una potencia del factorial. Ese valor ese valor de la potencia, ese S, es lo que nos va a indicar, digamos, este parámetro que ponemos acá. Entonces, claro, pues aquí hay bastantes cosas para digerir. Voy a compartir la otra pantalla para poder escribir. Denme un segundo. Tengo habilitado para poder escribir en la pantalla, Primitivo. Es que no veo la opción. Ah, no deja, esto no deja. Pues creo que depende del Adobe. Sí, hay una forma que es con el Microsoft Edge que tú puedes escribir en la pantalla, pero no sé si lo tienes instalado. No, es que como Zoom tiene a veces una opción que es directamente compartir desde pantalla el y Zoom. escribir o algo así. Esa sí. Sí. Francis, tú sabes cómo es para escribir con el Zoom. Este no lo tiene. Este no lo tiene. ¿No lo tienes? No. No. Vale, déjame, entonces lo hacemos aquí en otra, dame un segundo. Vale, pues no nos compliquemos la vida entonces. Me lo hago aquí en Paint y ya está. Vale. No, básicamente si tenemos entonces una serie, déjame, a ver si logro escribirlo acá entonces. Ahí se está viendo, ¿cierto? ¿Pueden ver lo que estoy escribiendo? Sí. Sí, se ve. Vale. Entonces, claro, entonces en general tenemos entonces una serie de potencias formal, digamos, indexada pues por n a la d, ¿cierto? Acá estoy utilizando pues la notación habitual que se utiliza pues en varias variables y tengo de x1 a xd, nuestras variables, beta pues que sea un multiíndice, digamos, beta 1 hasta beta d, son números naturales. Este lado pues lo único que denota es el monomio asociado, elevando pues cada una de las variables a la potencia adecuada. Básicamente tenemos esto acá. Entonces, claro, lo que estamos pidiendo en este momento es
cómo tratar digamos, de expresar esta serie en términos, o como una serie de potencias en la P, para poder medir esa divergencia parametrizada por P. Entonces, el caso más sencillo, digamos, es precisamente el caso monomial, que voy a colocar aquí abajo, y es cuando X es precisamente un monomio, digamos, pues, fijo sí, un monomio X a la alfa. Venga, vamos a centrarnos en dimensión 2 para tratar de dar las ideas lo más claro posible. Entonces, en ese caso, pues tendríamos simplemente una serie en dos variables, ¿cierto? Digamos a la n, x2 a la m. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos expresar esto, por ejemplo, como una serie de potencias en el monomio? Entonces, en este caso digamos, de hecho, la descomposición va a ser canónica y bien sencilla. Esto lo podemos hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, una manera, digamos, típica de representar este tipo de situaciones es la siguiente. Voy a indexar, voy a hacer aquí básicamente como el eje n y el eje m, y voy a tratar de dibujar todos los punticos que me aparecen en el retículo, pues n a la 2. Acá tengo el 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué hay que hacer si queremos expresar este señor, pues, como serie de potencias en la x a la alfa, ¿cierto? Entonces, lo que necesitamos es básicamente, acá hay, digamos, de cierta forma, un algoritmo de la división canónico, y es que nosotros podemos ir dividiendo la serie este x a la alfa. Entonces, podemos ir sacantes que aparecen, digamos, que son divisibles por x a la alfa, los que tenemos de manera separada, ¿no? Entonces, digo, este f, la idea es que lo haces de la siguiente forma. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo vamos a lograr? ¿Quién va a ser este primer coeficiente f sub 0? Entonces, este coeficiente, vamos a sacar todos los términos de la serie inicial f, eso lo vamos a en un principio inicial, voy a sacar mi f0, que son los términos que no son divisibles por x a la alfa, básicamente por una cosa de este estilo, un cociente y un residuo. ¿Listo? Entonces, digamos, f de dividir por x a la alfa. Y luego puedo seguir iterando ese proceso. Al x a la alfa, a este q que me queda aquí, podría volver a hacer lo mismo, podría dividir, digamos, un x alfa, digamos, bueno, colocar índices q0, q1 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ese algoritmo de la división nos permite precisamente ir haciendo este tipo de descomposiciones porque tenemos una división, digamos, sencilla de hacer. Para el caso, digamos, aquí un poco más, en el caso, digamos, te puedo hacer como un dibujito más sencillo. Imaginemos que, por ejemplo, pues el monomio que utilizo es alfa 1, alfa 2 igual a 1, ¿listo? Entonces, básicamente, ¿cuáles son los términos que son divisibles por x1, x2, ¿cierto? ¿Y cuáles son los que no? Entonces, pues los que no van a ser divisibles están precisamente representados por todos los términos que nos van a aparecer justo esto sigue porque es infinito, ¿no? En esta columna y en esta fila, ¿no? Todos estos términos, digamos, el 0, 0, 1, 0, o viceversa, estos no son divisibles por x1 o x2, ¿no? Porque no puedo sacarles ese factor en común. Entonces, esos términos van a ser los que me van a conformar mi primer f sub 0. Luego, avanzo una unidad, ¿cuáles son los que van a seguir? Pues entonces van a ser los que están justo aquí y justo acá, ¿cierto? Continuando, todos esos términos, digamos, la suma sobre todos esos términos, sobre esa fila y sobre esa columna, van a ser entonces digamos, los coeficientes que van a conformar a mi serie F1 y así sucesivamente. Entonces, ese es un poco como el algoritmo, más o menos como para visualizar qué es lo que estamos haciendo. Acá, digamos, la restricción que estábamos pidiendo antes sobre estas series, entonces va a ser que cuando hagamos cada una de estas sumas, ¿cierto? Digamos, si yo sumo sobre cada fila o sobre cada columna, pues las series que obtenemos van a ser, digamos, convergentes en un disco común. Entonces es un poco más o menos la idea de lo que estamos haciendo acá. Entonces, lo que quiero dejar en claro aquí es que para el caso monomial, digamos, es canónica la descomposición. Es como que esto se lo sabemos hacer, es la división de toda la vida. ¿Listo? Pero ahora, claro, si nosotros estamos definiendo algo, ya no solo que depende de un monomio, sino pues en realidad estamos utilizando, bueno, voy a volver aquí a las diapositivas, estamos utilizando cualquier función analítica P, pues que termine, pues que se anula en cero, ¿no? Entonces, pues las preguntas naturales es, bueno, además del caso monomial, ¿será que esto se puede hacer? ¿Será que hay formas, aunque sea teóricas, de lograrlo? Y la respuesta es que sí. Digamos aquí la respuesta la da precisamente un algoritmo de la división que vamos a tener asociado, pero que ya no va a ser canónico. Entonces, lo que se llama un algoritmo de la división de Weierstrass generalizado, que es lo que está aquí más o menos señalado, y la idea funciona de la siguiente forma. Vamos a poder dividir, ¿cierto? Dada mi f, mi serie formal, yo siempre voy a poder dividir por p. ¿Listo? Entonces voy a sacar un cociente y un resto.
¿Listo? Ahora, la pregunta es cómo lo hago. Entonces, digamos, la demostración es por un método de punto fijo, pero sí que se puede hacer siempre y cuando fijemos un orden sobre los monomios. Entonces, fijando un orden monomial, ¿qué es un orden monomial? Pues simplemente tenemos nuestro conjunto de índices n a la d, lo vamos a ordenar a través de una forma lineal inyectiva, es decir, vamos a considerar una función de esta forma, ¿cierto? Pues básicamente es una transformación lineal, pero entonces que sea inyectiva. Para eso es básicamente pedir pues independencia, por ejemplo, que los L1 y LD sean independientes, linealmente independientes sobre Q o algo de ese estilo. Geométricamente, ¿cómo visualizamos ese tipo de orden? Entonces, de pronto, aquí, regresando al dibujito que teníamos antes, básicamente eso lo que corresponde es a dibujar una recta. Digamos, ¿cómo podemos visualizar ese orden sobre los modelos? Si puedo bajar esto aquí un poco. Básicamente es considerar una recta dependiente irracional, ¿listo? Y entonces a medida que vamos, si la logro, eh, si la logro ubicar acá, eso es. Entonces la idea es que a medida que vamos desplazando esta recta, digamos, sobre el conjunto de índices, pues la recta solo toque una vez a cada uno de los puntos. Entonces, por ejemplo, aquí me toca escogerla un poquito mejor, pues para que eso no pase, ¿cierto? Y a medida que la voy desplazando, entonces solo va a tocar uno de los puntos de cada índice. Entonces, logrando eso, digamos, esa sería como la forma de ir ordenando, ¿cierto? Todos los monomios que tenemos. Vamos a tener entonces un algoritmo de la división garantizado. Vamos a poder dividir por P. Y iterando ese algoritmo, entonces vamos a repetir lo que hacemos en el caso monomial y vamos a poder lograr esta descomposición. ¿Listo? Entonces, claro, aquí surgen varias preguntas. Bueno, la primera es, ¿qué pasa en el caso analítico? Digamos, si la serie inicial, si la F era holomorfa, era una serie convergente, entonces resulta que todo lo que obtenemos va a ser convergente. Eso se va a respetar. Y de hecho, tomar residuo y tomar cociente los vamos a poder ver como operadores. Digamos, si tomo el dominio de definición, el radio suficientemente pequeño, voy a tener una aplicación de las funciones holomorfas sobre ese disco a sí mismas. Bueno, este V significa bounded, como acotado. Entonces, en el caso holomorfo se va a respetar, esa cosa que obtenemos para el caso formal, en el caso holomorfo también va a funcionar y podemos de hecho empezar a iterar este proceso y al hacer esa iteración vamos a obtener precisamente pues la descomposición que buscábamos. ¿Listo? Bueno, a lo largo de la charla voy a ir colocando las referencias aquí donde las vaya utilizando pues para que después las tengan disponibles, ¿vale? Entonces, este algoritmo de la división nos permite responder la pregunta de manera afirmativa. Entonces, sí, dada una P con esas características, que sean una analítica que se anula en cero, siempre vamos a poder hacer este algoritmo, siempre vamos a poder descomponer. Y claro, nuestra única hipótesis es que lo que estoy pidiendo es que estas series que aparecen acá, pues sean holomorfas en un disco común. Y claro, pues entonces ahí la primera pregunta es, bueno, ¿y esa definición que dimos de ser libre en P, será que eso sí está bien definido? O sea, porque quiero decir, aquí estamos pidiendo que esto pase para alguna descomposición. No por nada esta descomposición tiene que ser única. O sea, de hecho, si yo cambio el orden monomial, pues entonces el algoritmo de la división que estoy usando va a cambiar. Y entonces, pues, las expresiones van a ser, digamos, los coeficientes que aquí van a aparecer van a ser distintos. ¿Sí? Digamos como que no hay una unicidad. No hay una manera canónica de descomponerlo, si lo había en el caso monomial. Entonces, la respuesta es que si utilizando realmente pues, estos operadores son lineales y continuos, los de tomar cociente y resto, entonces se puede demostrar con una cuenta sencilla que en efecto esa es una cosa que está bien definida. O sea, realmente no importa la descomposición que usemos, ser divergente en la P de Poiseuille, ¿cierto? Exhibir esas cotas divergentes, eso se va a evidenciar en cualquier descomposición de esta naturaleza que nosotros utilicemos. ¿Listo? Tenemos un contexto adecuado y básicamente, bueno, pues entonces ya sabemos qué son estas series, ¿cierto? Y esta, digamos, caracterización de hecho nos permite pues establecer propiedades de manera muy sencilla. Entonces, por ejemplo, esto nos va a formar un anillo, ¿cierto? Van a ser series las series P en P, ¿cierto? Pues van a ser estables por sumas, productos, tomar derivadas parciales. Por ejemplo, hay una cosa muy sencilla que es que si Q divide a P, entonces las que son Yebre en la P también van a ser Yebre en la Q. Pues básicamente es porque si yo tengo P a la N, digamos, pues si Q divide a P es porque a P le puedo sacar un factor Q. Entonces, cuando hago esa descomposición allá en la serie, ¿cierto? Como F sub N por P a la N, pues entonces el P a la N lo puedo cambiar por Q a la N por algo, ¿no? Y entonces ese Q a la N aparece ahí. Y como las cotas Yebre se mantenían, entonces digamos que tenemos ese tipo de cosas. También, por ejemplo, podemos componer hacer, por ejemplo, cambios de variable y esto va a mantener, digamos, esto es una propiedad buena a la hora de, por ejemplo, de cambiar de coordenadas. Esto es una cosa que se va a mantener. Y lo más interesante es que en el caso monomial, digamos, ser Yebre se puede leer directamente de los coeficientes. O sea, si yo tengo aquí, si esta es mi expresión de la serie, la expresión inicial, ¿no? Digamos, como mis coeficientes a sub n por x a la n, bueno, f beta por x a la beta, ¿cierto? Entonces, vamos a ser capaces de leer
o de decidir si algo es Y directamente sobre el crecimiento explícito sobre estas cosas. Y es precisamente que si algún factor geométrico nos aparezca el mínimo de cada uno de los índices factoriales elevado a una potencia adecuada. Entonces va a ser exactamente S sobre alfa J, donde este alfa J pues denota exactamente pues el alfa J del monomio inicial dado. ¿Listo? Entonces, para el caso monomial es como que incluso podemos leerlo directamente de los coeficientes, ¿no? Como que no hay que pasar por esta descomposición para poder hacer algo así. Claro, la pregunta natural será que yo puedo leer esto directamente de los coeficientes para una P arbitraria. Eso todavía no lo sabemos. Yo creo que no, pero sí sabemos una cosa y es que ser P y B nos va a dar unas cotas sobre los coeficientes y son las siguientes. Bueno, es común denotar una serie, digamos, de esta naturaleza que sea, digamos, tener, y eso es lo que se utiliza clásicamente, tener como de tipo Y en todas las variables al mismo tiempo, o sea, como trabajar con cada variable separada. Decimos entonces que esta serie es S1, S2, SD, Y, ¿cierto? Si vamos a tener, salvo un factor geométrico, cotas de este estilo. Entonces va a ser, mire, que es la primera, es como el primer factorial a la primera S1, por el segundo factorial a S2, y así sucesivamente. Entonces miren que acá tenemos mezclados todos los factoriales. Esta es una cota, digamos, más gruesa, más, un poco menos específica que la anterior, que tener lo de los mínimos. Entonces esa es como las clases Y que se utilizan clásicamente. Entonces hay una relación directa entre estas dos, y es que si yo tengo una serie que es PSY, ¿cierto? Y además K es el orden de esta serie P, entonces resulta que todos los coeficientes van a crecer de esta forma, digamos, S sobre K en cada una de las variables. Va a ser una serie de la forma S sobre KY en cada una de ellas. Es decir, como que vamos a poder tomar acá los mismos exponentes. Y claro, ¿qué pasa? Entre mayor sea el grado de anulación de la K o de la P, o sea, que el K sea mayor, pues este orden Y va a ser más pequeño. Entonces es una cosa que se puede demostrar. Pues no voy a entrar aquí en la demostración, pero la idea es, digamos, que sí que podemos obtener información directa sobre los coeficientes de la serie. ¿Listo? Entonces ya con esto, pues básicamente tenemos un contexto adecuado y ahora podemos pasar a, pues, a ver cómo aplicarlo y cómo tratar de demostrar, ¿cierto? Que esos ejemplos iniciales que dimos, digamos, esos problemas analíticos, por ejemplo, vamos a centrarnos acá en ecuaciones diferenciales parciales con singularidades, cómo, cómo ese tipo Y se puede determinar, ¿no? Digamos, cuáles son estrategias de demostración o cómo podemos establecer que en efecto esas series divergentes que nos aparecían al comienzo, les podemos medir la divergencia. Entonces lo que vamos a hacer es dar una ecuación general que de hecho pues contenga como casos particulares a todas las anteriores, y entonces va a ser una ecuación de la siguiente naturaleza. Bueno, yo tengo fijado mi P como antes, ¿cierto? Y yo quiero que P sea el lugar singular, ¿sí? O sea, entonces voy a coger al P y lo voy a multiplicar por L. L va a ser entonces un operador diferencial holomorfo de orden 1. Eso simplemente significa, pues eso, tengo un coeficiente A sub 1 holomorfo por derivada parcial respecto a X1 más A sub 2 por DX2, así sucesivamente hasta llegar a sub D de XD. Entonces tenemos dos formas de ver esto, o como un operador diferencial lineal, ¿cierto? O también como geométricamente, pues esto, el significado que tiene es que es un campo vectorial, ¿no? Es un campo vectorial holomorfo. Y vamos a considerar entonces una ecuación diferencial parcial de la siguiente naturaleza. Va a multiplicar ese P por el operador igual a términos, ¿cierto? Que sean, digamos, pues que no involucren a las derivadas de la Y. O sea, simplemente una función analítica en X y Y. ¿Listo? Entonces, todas estas, disculpen, todas estas pues, ecuaciones, digamos, es como enmarcan a las que vimos al principio, ahorita volvemos sobre ellas. Entonces la idea es que estamos siempre en el contexto holomorfo, y entonces acá, ¿cómo identificamos el lugar singular? Entonces, claro, van a ser exactamente los puntos donde la P se anula, porque si yo cojo un X0, donde P de X0 vale 0, pues entonces este factor desaparece, y entonces la ecuación diferencial cambia de naturaleza, deja de ser una ecuación diferencial y pasa a ser una ecuación en implícitas, ¿no? O sea, algo como f de xy igual a 0. ¿Listo? Entonces, pues resulta que podemos dar, de hecho, un criterio de naturaleza geométrica para determinar la divergencia. Es una cosa pues, que sistematiza muchos de los resultados que hay y podemos explicarlo, digamos, calcularlo de manera sencilla sin entrar a hacer cotas muy complicadas, y es la siguiente. Hay una condición genérica que se suele colocar, y es que la parte lineal de este señor en la Y, digamos, alrededor del 0, que es donde estamos trabajando, sea invertible. Eso nos va a servir para ir resolviendo recursivamente los coeficientes de la ecuación. Recuerden que aquí la naturaleza del problema es muy sencilla. Lo que estamos tratando es simplemente yo quiero una solución formal, ¿cierto? Entonces yo voy a coger una Y, una serie de potencias en las variables X1, X2, XD, la introduzco en la ecuación y trato de ir resolviendo recursivamente. Entonces, esa condición de que este señor aquí sea invertible, básicamente lo que nos va a decir es que voy a ir poder despejando el siguiente término digamos, en razón de los anteriores. Entonces, esa es como una condición ahí técnica que se coloca, pero es como bastante canónica.
Entonces resulta que lo único que vamos a tener que comprobar para que esta ecuación tenga una única solución formal es lo siguiente. Yo voy a tomar mi operador L y mi función P, y lo que voy a hacer es evaluar el L en P. O sea, voy a aplicar este operador a P. ¿Eso qué me da? Pues me da una función holomorfa. Resulta que si esta función es divisible por P, o sea, si P divide a esta función, entonces vamos a tener una solución formal inmediatamente. Y además, y acá viene la parte de la divergencia, esa solución va a ser 1 y en la P. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando descomponemos nuestra serie formal como una serie de potencias en la P, esos coeficientes van a ser holomorfos en un disco común y además van a crecer como n factorial. O sea, salvo un factor geométrico, van a crecer como el n factorial. Entonces, en ese sentido, tenemos una cosa, digamos, esto podemos interpretarlo geométricamente. ¿Por qué? Porque es que L, veíamos que era un campo vectorial, ¿cierto? Pues induce un flujo. Y entonces que P divida L de P, geométricamente lo que significa es que la hipersuperficie determinada por P, o sea, el conjunto de puntos donde P de X es igual a 0, esta subvariedad, digamos, analítica, pues que seguramente es singular en 0, va a ser invariante por ese flujo, ¿no? Es como que si tomamos un puntico en cuando P es 0 y nos movemos a lo largo del flujo determinado por L, no nos salimos de la hipersuperficie. Entonces, es una cosa geométrica que nos va a dar entonces información sobre el crecimiento, sobre la divergencia de este tipo de problemas. Entonces, pues veamos unos ejemplos de cómo aplicarlo y cómo recuperar desde el principio. Entonces, si nos paramos, digamos, en este operador de acá, que era el de antes, ¿no? Teníamos una singularidad en X, una singularidad irregular cuando X es igual a 0, y una perturbación singular cuando cuando epsilon era 0, cuando esta cosa se anulaba, ¿cierto? Entonces, dependiendo de cómo escojamos las cosas, vamos a poder concluir las cotas Yebre desde el inicio. Entonces, por ejemplo, imaginemos, por ejemplo, que no hay singularidad en la X, o sea, que K es igual a -1. O sea, olvidémonos de este término por un momento y vamos a poder, por ejemplo, poner que el operador sea, ¿cierto?, derivar respecto a X y que nuestra función sea simplemente el Q de epsilon, Q igual analítico, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa cuando evaluamos L en P? Pues como P no depende de la X, al evaluarlo, pues me da 0. Y pues claramente P divide a 0, entonces inmediatamente, entonces, con el teorema anterior, concluimos que la única solución formal que existiría es 1 y en la Q de epsilon. Entonces, eso nos daría, digamos, crecimiento. Ahí nos está diciendo, claro, el origen de la divergencia es precisamente el epsilon, o de hecho el Q de epsilon. ¿Listo? Y entonces, ¿cómo va a crecer esto? Ah, pues sí, al descomponer esto como una serie de potencias en la Q, va a crecer como, digamos, esos coeficientes crecen como el factorial. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si ahora sí involucramos, si el K es mayor o igual que 0? Si este término se aparece, entonces, por ejemplo, ahí la descomposición adecuada que tomamos es el operador que sea X de X y P que sea X a la K por Q de epsilon. Entonces, ¿qué pasa si yo aplico L a P? Pues al hacer la cuenta simplemente es, claro, el Q queda quieto porque depende de la epsilon, y al aplicar este operador, pues simplemente me da K por X a la K. O sea que mire que me sale K factor de P. O sea que P divide esto. Entonces ahí inmediatamente puedo concluir que la solución formal va a tener este tipo de cotas Yebre. ¿Listo? O sea, el caso aquí más conocido es cuando pues, Q de epsilon era igual a epsilon a cierta potencia, ¿cierto? Ese sería el caso monomial en dos variables. Y realmente pues es como el punto de partida cuando yo empecé a trabajar este tipo de cosas hace unos años atrás. Bueno, otro ejemplo que mencionábamos al principio era estas ecuaciones diferenciales con cruzamientos normales. De hecho, podemos verlas un poquito más general. Imagínense que yo tengo un operador lineal de la siguiente forma, ¿no? Digamos, un B sub j por xj de xj, ¿listo? Y ahora que mi P sea exactamente un monomio por una cosa en epsilon, digamos, como que tengo dos tipos de variables separadas, las x que me dan un lugar singular y luego las epsilon que son perturbaciones singulares. Cuando evaluamos L en esta cosa de acá, bueno, L en P, tengo una errata que debería ser P. Entonces, claro, como es acá no estoy derivando respecto a la epsilon, la Q vuelve y queda quieta, y al aplicar este señor de acá, pues lo que me está quedando es B sub j por alfa j, básicamente, ¿no? Porque aplicar este señor a x a la j es, la tengo xj a la alfa j, simplemente derivo, como estoy multiplicando afuera por la x, pues no afecto el exponente, me queda el mismo. O sea que este término vuelve a ser divisible por P, y entonces inmediatamente, miren que es sin ningún esfuerzo, es una cosa ya sistemática, una cosa de cálculo elemental que podemos hacer, podemos concluir directamente las cotas Yebre para la solución formal. ¿Listo? Entonces, claro, estos son los ejemplos. Bueno, digo, acá voy a saltarme este. Ahora la pregunta sería, claro, bueno, ¿cómo hacemos para demostrar ese tipo de cosas? ¿No? O sea, ¿cómo hacemos que en efecto, si el P divide al L de P, entonces podamos hacer esa descomposición? Entonces acá, digamos, hay dos estrategias conocidas. La primera es a fuerza bruta, básicamente. Vamos a tratar de, bueno, pues yo voy a coger una serie de potencias, mi incógnita, ¿cierto? Un I a la N, P a la N, I sub N por P a la N, y voy a tratar de encontrar recursivamente los coeficientes I sub N.
Entonces, esto se puede hacer, pero claro, esto, digamos, involucra algunas dificultades, ¿no? Y es que primero, pues necesitamos como fijar una manera canónica de hacer esas descomposiciones, ¿no? Digamos, o sea, yo sé que para cada orden monomial yo puedo hacer una descomposición de este estilo, entonces me tocaría fijar un orden monomial, hacer esta descomposición, y luego como lo que queremos, claro, fijado el orden monomial, como la descomposición ya es única, entonces yo, digamos, yo tengo dos series de potencias. En la P, al igualarlas, pues van a ser iguales si y solo si lo son coeficiente a coeficiente. Y entonces esa sería como la idea para ir tratando de despejar recursivamente este tipo de cosas. Eh, la hipótesis fundamental de que L de P sea divisible por P, o sea, que lo podamos escribir de esta forma para alguna función phi, surge cuando nosotros calculamos precisamente P por L de I con I igual a esta expresión de acá. Entonces, claro, al ser un operador diferencial de orden 1, pues básicamente esto es la serie, ¿cierto? Y al, digamos, derivar un producto, ¿cómo se hace? Pues la derivada del primero por el segundo, se me queda este por el P a la N, y luego el IN por la derivada de este señor de acá. Pues me queda algo así como N, P a la N por la derivada interna, que sería L de P. Entonces, la idea es que, bueno, una vez agrupamos esto como potencias de la P, acá este término L de P, voy a poderle sacar un factor extra, ¿cierto? Y entonces me va a quedar precisamente este phi. Entonces, si aquí lo que notamos es que este término que nos está resultando ya no depende de n, sino de n menos 1. Entonces, eso es lo que nos va a permitir decir que estos términos que aquí aparecen ya van a ser, o sea, van a ser términos conocidos cuando yo quiera despejar el I sub n. Entonces, al introducir, digamos, no solo esta parte, sino todo este señor de acá en la otra parte no lineal de la ecuación, pues entonces nos va a salir una cosa súper complicada, pero los algoritmos del cociente del residuo, estas aplicaciones nos van a permitir precisamente encontrar de manera recursiva los coeficientes. Ahora, ¿qué pasa? Pues a nivel, digamos, computacional o práctico, pues esto es imposible de hacer porque pues, ni siquiera las descomposiciones estas que nos da el algoritmo de Ballestras se puede hacer explícitamente. Entonces, aunque es una técnica, digamos, que está dentro de esta teoría y como no utiliza nada más sino lo que estamos desarrollando acá, pues no es muy práctica, pero se puede hacer directamente. ¿Listo? Ahora, hay otra estrategia, y es, pues de hecho hay un montón de resultados, digamos, pues sobre todo la escuela japonesa tiene un montón, digamos, de teorías sobre determinar el tipo, digamos, el tipo de soluciones de ecuaciones diferenciales parciales y ordinarias, digamos, en lugares singulares. Lo que pasa es que, claro, el tipo de cotas que allá se obtienen son esas, son Yebre, pero entonces trabajando con todas las variables por separado. Esas cotas un poco más gruesas que les mostraba al principio. Entonces resulta que uno puede, digamos, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Digamos, combinar esas dos, digamos, estos problemas con la teoría que tenemos allá, podemos, digamos, hacer un truco y es el siguiente, y este va a ser mucho, mucho más efectivo en el sentido de que no va a depender de la descomposición o del orden monomial que utilicemos, y vamos a tratar de levantar el problema una dimensión más. Entonces lo que vamos a hacer es la ecuación diferencial parcial que teníamos, vamos a meterle una variable temporal extra y vamos a tratar de levantar nuestro problema a una, digamos, a una variable, a una dimensión mayor. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, que vamos a lograr una ecuación diferencial de otra naturaleza a la cual sí le podemos aplicar, digamos, las técnicas o los resultados que ya se conocen, pues para este tipo de ecuaciones, digamos, singulares. ¿Listo? Y entonces, de hecho, acá pues existe toda una teoría de polígonos de Newton, de valoraciones, de cómo determinar ese valor óptimo dependiendo, pues, de ciertos términos diferenciales que aparezcan en la ecuación y tal. No quiero, digamos, entrar en conceptos, digamos, como en cosas técnicas, pero la idea es que para cierto tipo de ecuaciones, esa teoría que antes no podíamos utilizarla, al levantar una dimensión y escribirla de manera adecuada, sí lo vamos a poder hacer. Aquí la idea es sencilla. Entonces, si teníamos nuestra serie inicial, ¿cierto? Lo que vamos a hacer ahora es, a las malas, vamos a introducir entonces la variable, o sea, como que va a reemplazar la P por una variable independiente T. Como que rompo la estructura, meto una variable extra y entonces voy a buscar una solución de esta forma, que va a ser entonces coeficientes holomorfos en la X por T a la N, ¿cierto? Donde T es nuestra nueva variable. Y entonces busco una ecuación diferencial parcial ahora en las X y en la T. Entonces, de hecho, al hacer eso, digamos, por ejemplo, claro, si hacemos el mismo cálculo de antes, el P por L de I, ¿cierto? Y trato de escribirlo ahora en términos como de un operador diferencial, pero entonces actuando como en la X y en la T. Entonces, básicamente, el cálculo que teníamos antes era este señor de acá. Entonces, si nos fijamos bien, cada vez que aparece el P, lo que yo tengo que colocar es una T. Entonces, aquí va a colocar T a la N, ¿cierto? N más 1. Entonces, básicamente, es un cálculo mostrar que, en efecto, esta expresión de acá coincide con este operador diferencial. Y entonces, miren que aquí nos aparece otra vez T al cuadrado de T, ¿cierto? Y ese T al cuadrado de T era precisamente el ejemplo inicial de la ecuación de Euler donde veíamos o sea, como que aquí resurge ese lugar singular en la T, ¿no?
ese punto singular irregular. Y básicamente es hacer este cálculo y luego evaluar en t igual a p. Entonces, de hecho, la ecuación diferencial que nos va a quedar es esta de acá. Y entonces, teoremas ya, pues, ya más clásicos sí que nos dicen directamente, no, pues es que resulta que para este tipo de ecuaciones la solución va a ser 1 y bre en la t. Claro, y ser 1 y bre en la t, pues lo que significa es ser 1 y bre en la p, por lo que habíamos dicho antes. Entonces, en ese sentido, recuperamos cotas mucho mejores para la divergencia, porque no estamos trabajando con todas las variables juntas, sino solo con la p, que es, digamos, la que nos lidera ese. P es el origen de la divergencia en este caso, y podemos parametrizarlo bien de esta forma. Entonces, esto es como la estrategia en esta situación. Este teorema pues es de 2020. Recientemente, en colaboración con el profesor Alberto Lastra de la Universidad de Alcalá, logramos extender también el resultado ya no solo para ecuaciones, digamos, de orden 1, sino también para ecuaciones, digamos, también lineales, pero entonces con órdenes de derivación mayor. Que aquí la condición, ya no vamos a tener solo una condición, ya no tenemos solo un operador L1, sino que vamos pues por cada nivel. Vamos a tener, por ejemplo, P al cuadrado por L2, entonces L2 va a ser, digamos, un operador diferencial de orden 2, después L3 uno de orden 3, hasta, digamos, llegar a uno de orden K. Entonces lo que tengo es básicamente un P a la J por un operador LJ de orden J, ¿cierto? La suma de esos coeficientes. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es las funciones que nos van a servir para comprobar esto. Entonces las vamos a definir como LJ estrellita de P, y lo que hacemos es, bueno, si nuestro operador diferencial LJ era la suma, bueno, de unos coeficientes holomorfos por derivada de x1 a la alfa 1, derivada de x2 a la alfa 2, ¿cierto? O sea, aplico la primera derivada alfa 1 veces, la segunda derivada alfa 2 veces, y así sucesivamente. Lo que voy a hacer es, la P la voy a derivar x1, pero entonces eso lo voy a elevar a la alfa 1. O sea, no es como que estoy aplicando, no estoy derivando alfa 1 veces la P, no, lo que estoy derivándolo es una vez y eso lo elevo a la alfa 1. Entonces son como coeficientes canónicos que aparecen. Resulta que si P divide a todos esos coeficientes, entonces vamos a tener otra vez una única solución formal, y entonces de hecho ahora nos va a salir K y bre en la P, donde K es el máximo orden de derivación que aparece en la ecuación. Entonces, de hecho, esta técnica, pues, para K igual a 1 es bastante sencillo. Es más, está resumido por los cálculos de esta diapositiva anterior, pero pues para K mayor o igual que 2, pues los cálculos se complican bastante. Digamos, tratar de armar esa ecuación y subir una a la dimensión es un poquito más complicado. Bueno, las cuentas están acá en este artículo, que está disponible en el archive. Y entonces, pero lo bueno es que digamos que la técnica se puede extender a problemas más complicados y podemos entonces proseguir y de esta forma dar como condiciones geométricas entonces para determinar la divergencia de este tipo de cosas. Ahora, una vez tenemos los coeficientes, voy a hacer un comentario ya final digamos acá, en la estrategia inicial, ¿cierto? La idea es, bueno, lo que tenemos es entonces, ¿cierto? Una serie, y yo quiero como acotarla de cierto, yo quiero, bueno, tengo unas recurrencias y entonces yo quiero estimar el crecimiento de estos coeficientes, ¿no? Digamos, tomarle la norma del supremo, ¿cierto? Un polidisco, y ver qué tanto crecen. Lo que estamos diciendo es que ese crecimiento va a ser como una potencial factorial. Entonces, claro, al estimar las normas, la pregunta es, bueno, ¿qué norma es la adecuada, ¿cierto? O qué tipo de normas tenemos en análisis, por ejemplo, en geometría compleja, para hacer este tipo de cuentas. Y entonces, acá unas normas famosas que aparecen tanto en esa teoría como en los diferenciales parciales son lo que se llaman las normas de Nagumo. Pues Nagumo, de hecho, las introdujo como en 1942, precisamente para tratar de extender, por ejemplo, estos teoremas de existencia de unicidad tipo Cauchy-Kowalewski para ecuaciones que ya no son regulares, ¿cierto? Para tratar de extender esos teoremas de existencia de unicidad. Entonces, las normas adecuadas son las siguientes, y de hecho, pues estas también se han utilizado para ecuaciones en perturbación singular y tal. Entonces, lo que hacemos es básicamente tomamos el supremo de la función sobre el disco, ¿listo? Y entonces lo que vamos a hacer es en cada una de las variables ir midiendo la distancia que hay de ese punto al borde de la circunferencia. Entonces esta es esa función de sub r que aparece acá. Entonces básicamente, claro, si el radio es r, pues lo único que estamos midiendo es, o sea, r menos el módulo de t, pues la distancia que hay del punto t al borde, ¿listo? Es lo que estamos haciendo ahí. Y eso lo vamos a elevar pues a una potencia m. Entonces estas normas, ¿cierto? Pues en análisis trabajamos con normas y tratar de acotar cosas, ¿cierto? Para establecer, digamos, estos teoremas, por ejemplo, de punto fijo, de cosas de este estilo. Entonces, lo bueno de estas normas es que, claro, ustedes saben, digamos, en el caso holomorfo o en el caso diferenciable complejo, pues es mucho mejor que el caso diferenciable real porque nosotros tenemos control sobre, si tenemos, digamos, hay una relación entre el crecimiento de las derivadas y el crecimiento de la función usual, gracias a las fórmulas de Cauchy, ¿cierto? O a las desigualdades de Cauchy.
Y entonces, de hecho, esas desigualdades de Cauchy aquí se reflejan precisamente de la siguiente forma. Si yo derivo, si le calculo la norma de Nagumo, digamos, de orden m más 1 a una derivada, salvo por cierto factor, voy a lograr recuperar o voy a lograr compararlo con la norma de la función. Entonces, como que me transforma, o sea, como que regulariza las derivadas y me transforma, o sea, como que recupero información sobre el módulo de la función. Y de hecho, esos operadores de tomar cociente y tomar residuo también van a ser compatibles, digamos, van a ser de cierta forma continuos respecto a esta norma de Nagumo. Entonces, estas propiedades que estoy señalando acá son precisamente las que se utilizan para poder ir haciendo las estimaciones de esas recurrencias que habíamos obtenido antes. ¿Listo? Entonces, claro, digamos, entrar en todas las recurrencias, seguir haciendo como esta técnica que se conoce como técnica de serie mayorante, básicamente. Pues es un poquito pesado, entonces no lo voy a mostrar aquí, pero sí quiero dar un ejemplo de cómo se utiliza. ¿Listo? Y entonces para eso voy a cerrar la charla con una pequeña demostración de la analiticidad del flujo de un campo vectorial. Entonces, al principio de la charla, cuando estábamos hablando de diffeomorfismos, veíamos que en efecto, bueno, yo mencionaba, si yo tengo un campo vectorial, digamos en dimensión n, ¿cierto? Un campo vectorial complejo, que básicamente son simplemente n series de potencias, ¿no? Entonces, digamos, la dinámica asociada a este campo vectorial, pues es la ecuación de flujo, ¿no? Digamos, la ecuación diferencial, que es la derivada respecto al tiempo, es el campo evaluado en el punto. Geométricamente, lo que me dice es que en un puntito z, ¿cierto? Digamos, el campo vectorial en ese punto que estamos trabajando, digamos, en el phi sub x de t de z, ¿cierto? Coincide con el vector tangente a la curva phi de z. Básicamente es la interpretación de las líneas de flujo usual, ¿no? Entonces, digamos, como que este es el problema de ecuaciones diferenciales asociado a esta cosa de acá. Y para el caso complejo sabemos, de hecho, una fórmula cerrada para calcular el flujo a través del campo X, que es básicamente esta serie de Lie que tenemos acá. Es como una especie de exponencial. Este a la m sobre m factorial, y aquí lo que estamos haciendo es evaluar el X. Estamos iterándolo m veces y lo evalúo en cada una de las coordenadas, digamos, coordenadas z1, zn. ¿Listo? Y hacemos esta serie, que es una serie de tipo exponencial. Entonces resulta que, claro, que dependiendo de lo regular que sea el campo, pues la solución nos va a salir igual de regular. Entonces, en el caso analítico, si el campo es analítico, pues la solución esperamos que sea analítica. Y entonces, de hecho, con estas normas de Nagumo, esto se puede demostrar de una manera bien sencilla, y es la siguiente, es que resulta que hay una ecuación diferencial parcial asociada a esa ecuación de flujo que satisface esta serie. O sea, esta serie así pues de primera vista, no es muy claro por qué sale esta ecuación de acá. Entonces, como que no es la ecuación natural para deducir esta serie. Hay una ecuación asociada que se puede deducir de la siguiente forma. Nosotros sabemos por la ley de flujo que si yo avanzo tiempo t y me devuelvo menos t, pues me quedo en el mismo punto. Si esta ecuación yo la derivo respecto a t y después, digamos, especializo, esto me va a inducir esta ecuación diferencial de acá, que es derivar respecto a t. Nuestra w va a ser la derivada total respecto a z por el campo. Entonces, esta es una ecuación, digamos, parcial lineal en ambas variables, que cuando la tratamos de resolver por series indeterminadas, ¿cierto? Nos va a dar lugar justo a la ecuación anterior. Digamos, si yo trato de encontrar una solución en serie de potencias, ¿cierto? Digamos, serie de potencias en la t con coeficientes en la z, entonces al introducirla en la ecuación anterior lo que me va a dar es estas recurrencias, ¿no? Digamos, el primer término va a ser z, que esto es la condición inicial, y el siguiente, ¿cierto? Claro, derivar respecto a t simplemente es mover uno el índice, ¿no? Porque, digamos, si acá derivado respecto a t, estoy bajando una m, se me cancela con el m factorial, entonces estoy cambiando la posición m a la posición m menos 1, ¿cierto? Entonces, eso es al desplazar una unidad me va a dar este término de acá. Y el otro era simplemente, pues, cosas aplicadas sobre la z. Era la derivada total de z por el campo. Entonces, esta recurrencia genera precisamente la serie de Lie. Y ahora, para demostrar que converge, utilizamos las normas de Nagumo. Lo que hago es calcular la serie asociada con la mésima norma aquí. Y entonces, precisamente, esta recurrencia es muy sencillita en el sentido de que, claro, la norma de Nagumo que me decía, primero me respetaba la derivada, entonces, bueno, me respeta el producto, entonces puedo partir esta serie en dos productos, ¿cierto? Separo la parte de la derivada en z, separo el x por este lado. Aquí tengo derivada respecto a z, y claro, eso, por alguna constante, puedo bajar el m más 1 a la cosa inicial. Entonces, al final lo que tengo es, mire, el término m más 1 es acotado por una constante multiplicado por el término anterior. Entonces, subo la desigualdad hasta m igual a 0, y entonces lo que tengo es precisamente que este coeficiente pues, va a crecer precisamente como una cosa geométrica, y eso pues demuestra la convergencia de esta serie, y pues, es fácil ver que esto implica la convergencia de la primera.
Entonces miren cómo las normas de Nagumo con estas propiedades precisamente son capaces, digamos, de hacer demostraciones de esta naturaleza, ¿no? Digamos, de establecer holomorfía a través de series mayorantes. Si alguien quiere más detalles sobre este argumento, es una pequeña nota que escribí para el Comreduce el año pasado, está aquí accesible en este enlace. Y bueno, entonces espero que más o menos con esto, digamos, tengamos un poco más o menos una idea de cómo funcionan estas series divergentes, ¿cierto? Ya les digo, en la teoría de desarrollos asintóticos, esto es como solo el primer paso, ¿no? Establecer las cotas adecuadas de Yebre para ya después trabajar, digamos, con cómo asociar, digamos, soluciones holomorfas a este tipo de series formales, pero bueno, eso ya sería para otra charla. Listo, entonces nada, muchas gracias por la atención. Y si tienen preguntas, pues bienvenidas. Muchas gracias, Sergio. Excelente conferencia. Bueno, damos la oportunidad de que si hay algún participante que quiera hacer una pregunta, comentario. No Si no, yo tengo varias preguntas, pero bueno, la primera es si has hecho ejemplos de en donde el campo vectorial sea hamiltoniano, por ejemplo. Ah, bueno, mira, John Alexander Ramírez tiene la mano levantada. Adelante, John. No, esto era un aplauso de felicitación. Gracias. Gracias. Yo sigo siendo, bueno, en fin. Perfecto. Entonces, sí, mi pregunta iba por esa dirección en el caso, o sea, como esto aplica en general para campos holomorfos, ¿verdad? En particular si tienes campos hamiltonianos holomorfos, me imagino que debe funcionar, pero debe, por la misma, por así decirlo, por la misma estructura hamiltoniana, debe haber más facilidades que el campo vectorial. Las curvas de nivel del propio hamiltoniano, ¿no? Digamos, ese sería el que tendrías que colocar acá como P, básicamente. Exacto. La esta. Pero, claro, digamos ahí, si el campo es, o sea, claro, si este campo es hamiltoniano, te digo, sería un caso particular de esto, ¿no? Pero lo que mencionas, sí funcionaría, pero claro, digamos, porque, o sea, es que acá hay como dos cosas. Una cosa es estudiar, digamos, como las propiedades, digamos, del campo, su integrabilidad, todo ese tipo de cosas, y otras son estas ecuaciones que aparecen, o sea, como que la cosa no es exactamente la misma, digamos. Al plantear una ecuación de este estilo, no estamos estudiando per se el campo, sino la propia, digamos, como la dinámica de esta ecuación, ¿sabes? Entonces no es como la misma. O sea, claro, un problema sería determinar, claro, cuáles son, por ejemplo, las curvas invariantes o variedades invariantes para el campo vectorial, Digo, esa es una cosa, pero luego ya en este punto donde estamos acá, ya estamos viendo que sabemos eso a través de esta cosa de acá. Es una condición claro. como que tenemos para. Pero digo, los problemas son de naturaleza diferente realmente. Ok, perfecto. Y entonces uno podría hablar de, por ejemplo, integrabilidad Yebrey o algo así, es decir, que las integrales primeras se puedan expresar mediante series que sean de tipo Yebrey o algo así. Sí, claro, pero entonces ahí digamos porque claro, integrabilidad siempre es en el caso, o sea, tú te refieres a integrabilidad es que eso que haya ciertas, pues tantas integrales primeras, pero supongo que no las pido holomorfas, ¿no? Sí. Ahí supongo que lo que sí tenemos es que si tenemos, pero claro, digamos, para hallar una integral primera, ¿cuál es la dinámica asociada? ¿O cuál es el problema dinámico que uno resuelve para encontrar la integral primera? Ah, ¿me lo preguntas? Sí, pues para. No, sí, por ejemplo, nosotros buscamos esas funciones que se anulen, o sea, que se anulen, que el campo las anule, ¿no? Entonces, o si lo prefieres que la derivada total allí sea cero. Entonces. Funciones donde esto sería cero. Digo, claro, esta cosa no la podemos aplicar directamente, porque como esto aquí lo estamos pidiendo es que esta cosa sea invertible, ¿cierto? Como que y si estamos viendo que esto sea idénticamente cero, pues no se aplican directamente las estas, ¿no? Ahora, sí podría, una cosa que uno sí podría intentar es de pronto, claro, si tenemos soluciones que son formales, o sea, como integrales formales, esas integrales formales yo creo que sí son de tipo, por lo menos para dimensión 2 deben ser tipo Yebreso, yo creo que está demostrado por ahí. Y entonces lo que uno sabe es que, claro, al reconstruir, al aplicar estos procesos de sumabilidad, entonces lo que obtenemos son, digamos, integrales primeras sectoriales, ¿no? Digamos, como que en pequeños sectores alrededor del origen tendríamos esa integrabilidad, pero bueno, ahí aparecen como fenómenos de Stokes y cosas de ese estilo,
a la hora de ir variando, digamos, el sector. Ahí aparece la teoría de Cal, ¿verdad? De la resurgencia y todo esto. Claro, sí, digamos, sí. Bueno, de hecho, pues aquí también al trabajar con estas cosas, pero claro, esto sería una resurgencia de varias variables que eso no está, o sea, No, no, no. eso es complicado, eso es muy complicado, digamos, no he llegado hasta, digamos, yo tengo resultados de sumabilidad en monomial, que digamos, eso sí es un poco más tratable, pero de todas formas, por ejemplo, hay los lugares singulares ya no son, digamos, direcciones. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos desarrollos asintóticos en una variable, básicamente es como que tenemos un sector en el punto malo, y entonces ahí tratamos de construir una solución que de cierta forma, cuando nos acercamos al cero, su serie de Taylor en cero sea precisamente esta solución formal. Es como desarrollo asintótico tipo Poincaré que uno entiende. ¿Por qué son importantes los desarrollos de Yebré? Porque cuando la apertura del sector es grande, esa función que aparece ahí es única. ¿Sí? Entonces es lo que se llama la suma de la serie. Entonces hay como una manera única de recuperar esa cosa. Y los lugares singulares, ¿cómo se mueven? Pues claro, al ir moviendo esos sectores, pues va a haber unas direcciones malas que al cruzarlas se va a romper, digamos, esa suma, o sea, como que se ramifica. Funciones multivaloradas van a salir ahí. En varias variables, cuando uno, digamos, lee esa cosa de ahí, entonces, los lugares singulares que salen esas líneas de Stokes ya no van a ser argumento de la variable igual a una constante, series rectas, sino que sea argumento de esta P de X igual a una constante, ¿no? Entonces, claro, el argumento de una función analítica, graficar, pues claro, esas superficies son bastante feas y yo no sé cómo verlas todavía. Para el caso monomial, más o menos tengo una idea de cómo van, pero... Claro, claro. Ya digo, la teoría, por eso ya trato tampoco de hablar demasiado de sumabilidad porque se me asusta la gente, entonces no. O sea, No, que claro, por supuesto. que Sí. demasiado la atención, pero me parece que este es un tema como una bonita introducción para ver que, bueno, algo se puede hacer con estas series divergentes. No, y por ejemplo, digamos, para los que nos están viendo y los que nos van a ver en YouTube, nuestro seminario en algún momento involucra grupos, involucra relatividad, álgebra, combinatoria, integrabilidad y aritmética, y aquí, por ejemplo, se trabaja con un anillo, ¿verdad? El anillo de las funciones holomorfas, ¿cierto? Claro, la parte algebraica sería, pues, tenemos este anillito nuevo de series Yebre, por ejemplo. Exacto, esas propiedades de estabilidad que tienes aquí que son bien interesantes, y ahí todo esto lo que está relacionado con la divisibilidad es muy bonito también, o sea, cómo el hecho de esa divisibilidad te aporta para hacer este tipo de análisis. Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos nuevamente a Sergio Carrillo, le invitamos formalmente a que venga a la República Dominicana. Muchísimas gracias, claro que sí. Saludamos también a Francis. Sergio, tenemos que ir. Ah, sí, mira, aquí está Oscar Eduardo. Bienvenido, Oscar Eduardo, también a la Universidad Sergio Arboleda y quien ha estado aquí como ponente también, como expositor en este congreso. Nos acompaña John Alexander Ramírez. ¿De qué institución eres, John Alexander? Y nos acompaña Gracie. Hola, Gracie. ¿Te acuerdas, Sergio, de Gracie? Sí, claro que sí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Sí, es la directora. Adelante, Gracie. Saludos a Sergio y a Eduardo, Oscar Eduardo, que conozco por aquí. Muy bien, Gracie es la directora de investigaciones científicas de la Universidad Nacional Evangélica UNED, Recinto Santiago, que nos acompaña en representación de su institución, Oscar Eduardo de la Universidad Sergio Arboleda, Francis por la Universidad de Talca en Chile, aunque está aquí en la República Dominicana por tema de pandemia. El profesor Mejía me dice de qué institución es, y John Alexander. Yo soy de la Universidad de Antioquia. Ah, qué bien, bueno, muy bien que mira, qué bien, desde Medellín nos acompaña, desde Colombia. ¿Y el profesor Mejía de qué institución es? Bueno, pues nada, agradecerles nuevamente a todos por su participación. Gracias, Sergio, y de verdad que estás cordialmente invitado, al igual que Oscar Eduardo.